Hola equipo, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Hoy quiero contarles que cuando yo estaba en la primaria, todo esto de la tecnología apenas estaba empezando a usar. Y había muchos términos de verdad que no conocía, como el software, la memoria RAM, el web, pero conforme fue pasando el tiempo, este lenguaje se fue incorporando a nuestra lengua. Ahora para ustedes es súper fácil identificar qué es el Internet, qué es la memoria RAM, etcétera. Pero nosotros, la verdad, que ni sabíamos. Hasta yo creo a la preparatoria pudimos dominar este tipo de conceptos. Pero, sí, que mis niños, les cuento esto porque hoy tenemos como objetivo conocer los tecnicismos en los textos expositivos. Así que quiero que se pongan sus super lentes y se enfoquen en esta pregunta durante mi modelaje. ¿Cómo contrastar tecnicismos en los textos expositivos? Si quieren saber de qué hablo, pongan mucha atención porque a partir de este momento inicia mi modelaje. El SAM. A ver, aquí tienes una actividad que dice, lee el siguiente texto expositivo. A ver, y tengo que contestar esta pregunta que dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes palabras es un tecnicismo? Y vienen 4 incisos. Y luego me pregunta o me indica más bien que justifique mi respuesta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer detenidamente el texto. A ver, ya lo leí, pero no entendí muy bien. Mm, Voy a volver a leerlo de nuevo, pero más despacio y concentrándome para ayudar a clarificar las ideas que plasma este texto. Ya entendí. Habla acerca de la composición de las plantas suculentas, como las que todo mundo tiene, porque no sé si están de moda, pero todo mundo tiene este tipo de plantas. Noto que este texto está utilizando el lenguaje denotativo, porque es claro y es objetivo. Y además me está informando acerca de este tipo de plantas, de las suculentas. Entonces, ahora que ya lo leí y ya comprendí las ideas del texto, voy a irme a la siguiente pregunta que dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál de las siguientes palabras es un tecnicismo? Ejemplo, software en informática. Ujú. Para poder responder esta pregunta, primero necesito recordar qué es un tecnicismo. Y aquí me está dando un ejemplo. Software no es una palabra común. Si le escucho, ya sé que se está tratando de una computadora o de informática, o cuando estamos hablando de algo relacionado con un sistema operativo. ¡Oh! Ya sé. Entonces, ya sé qué quiere decir un tecnicismo. Es un tipo de expresión nueva que hace referencia a todos aquellos conceptos que se utilizan en determinadas disciplinas para referirse a fenómenos específicos y vinculados con esas áreas. Entonces, ahora que ya lo comprendí, voy a regresarme al texto para ver cuáles son esas palabras que solo se utilizan en la jardinería, porque está hablando de una planta suculenta. Entonces, iniciaré con la primera, jugoso. A ver, esta palabra viene en comillas en el texto. ¿Será que esta es mi respuesta? No, porque está haciendo referencia a lo que significa suculentus en el latín. Aparte, no puede ser eso porque no es una palabra que utilicemos solamente en jardinería, como cuando decimos qué jugoso se ve este pedazo de café. Ay, me dio hambre eso. Entonces, voy a ver otras expresiones. Me pasaría a la siguiente y dice suculencia. A ver, esta es una palabra de la cual se deriva
la palabra suculenta. Entonces, esta debe ser mi respuesta. Voy a subrayarla. Ah, pero esta pregunta es de opción múltiple, Elsa. Y recuerda que la maestra nos enseñó que para poder responderla, primero tienes que analizar todas las opciones. Voy a irme a la siguiente. Y dice convergente. Esta palabra venía en un ticket de salida y al investigarla vi que se trataba de algo que van en direcciones distintas, pero se unen en cierto punto. Y no es una palabra que se utiliza en la jardinería, se puede utilizar en otras explicaciones. Entonces, tampoco puede ser mi respuesta. Ah, me salté el inciso C. Voy a verificarlo. Esta palabra no la había escuchado parenquimático. Ujú. Leyendo el texto, veo que está utilizando esta palabra para referirse al tipo de tejido de las plantas. Oh, entonces quiere decir que este término solo se está utilizando en la jardinería porque no la puedo utilizar comúnmente. Como lo vi, el tecnicismo es una palabra nueva que solamente se utiliza en esa disciplina. Entonces, parenquimático es de esta palabra. Voy a subrayar mi respuesta. Ahora sí, me dice en la indicación que debo de justificar mi respuesta del texto, mi respuesta anterior, perdón. Ya ver, Elsa, ¿por qué elegiste esa respuesta? Mm, pues porque al estar analizando mis opciones, pude percatarme de que este término se está utilizando de manera particular al hablar de los tejidos de las plantas. Y además no puedo utilizarlo si estoy hablando de computadoras o de las galaxias. Por lo tanto, esto que acabo de nombrar lo colocaré en mi respuesta. Muy bien. Ya realicé todas las acciones que me indica mi ticket de salida. Quiere decir que terminé de resolver mi actividad. Y fin de mi modelaje, mis niños. Ahora, quiero que regresemos a nuestra pregunta de enfoque. ¿Cómo contrastar tecnicismos en los textos expositivos? Vamos a reflexionar. Exacto. Lo primero que hice fue leer el texto detenidamente. Y si se dieron cuenta, lo leí más de una vez. También resalté conceptos utilizados en una disciplina en específico. Y por último, distinguí conceptos determinados de un grupo de palabras. Así que, mis niños, es momento de replicar estos pasos en el ticket de salida número 6. Y además deberán de responder estas dos preguntas y añadirlas a su ticket de salida. ¿A qué se refiere con la señal de ocupado esta palabra que viene en su texto? Y además, ¿qué título le pondrían ustedes al texto? Expliquen por qué. Ahora sí, mis niños, me despido, no sin antes mandarles mucho amor para que todo salga muy bien.